Buenas noches, estamos en este subsegmento denominado entrevistas internacionales. Hoy día tenemos el honor de contar con la presencia del congresista del hermano país del Perú, Walter Johnny Azcona Calderón. Él, además de ser una persona trabajadora que ha trabajado 46 años en una empresa relacionada con la mina, ha sido también alcalde de Hilo, el municipio que contempla también Hilo, por creo que más de una ocasión. Es un honor tenerlo. Por otro lado, lo tenemos la presencia de, claro que es más conocido que el dólar aquí, el doctor Hugo Ernesto Teodovich. Él fue expresidente del Tribunal Agrario Nacional, ha sido exdirector nacional del IRRA, ex asesor de CAO y FEGASACRUZ, docente universitario, abogado prestigioso, abogado de Bolivia. Y le paso la palabra al colega, a nuestro corresponsal internacional, Juan Cruz Castiñeiras. Adelante, Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Así es, como usted dijo, tenemos dos invitados de lujo, un invitado de Bolivia y un invitado de Perú, y vamos a tratar un tema relacionado con la actividad del doctor Teodovich, que es el tema agroambiental, porque hace poco tuvimos manifestaciones para la mejora de los trabajadores agrícolas y lamentablemente en estas protestas fallecieron algunos manifestantes. Señor congresista, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es lo que ocurrió en el Perú hace un par de semanas en estas protestas agrarias? Bueno, en principio un saludo a todos los teleaudientes. Desde Perú, la situación en lo que ha significado la reforma agraria hace efectivamente 2-3 semanas, prácticamente los días finales del año 2020, se agudizó toda vez que primero que se discutió un tema que normalmente lo venía resolviendo el Ejecutivo, sobre una ley que fue recalcada o prácticamente apoyada por el último presidente o el expresidente Martín Vizcarra a través de un decreto de urgencia donde le ampliaba por 3 años más algunas bondades o beneficios tributarios. Esto en favor del empresariado agrícola, de la agroindustria específicamente, que tan solamente es el 2% en nuestro país. De manera que el otro 98% de lo que es la agricultura no ha sido tocada, y tan solamente este 2% que tiene que ver con la agroindustria, y que desde hace 20 años tienen ventajas tributarias, y que creo que no solamente eso, sino que tocan el tema de los trabajadores cada vez que venía a tratar de mejorar algunos beneficios en favor de la familia, de los trabajadores, y se olvidaban del tema tributario. Entonces, lo que ha sucedido es que ha habido una reacción por parte de los trabajadores de la agroindustria, manifestando su preocupación, su desazón con respecto a que sus beneficios no fueron tocados, y muy por el contrario, en el sector empresarial seguían teniendo ventajas, de las cuales puedo señalar de que en el caso del impuesto a la renta en nuestro país, todos pagamos, personas naturales, personas jurídicas, entre el 28 y el 30% de impuesto a la renta. Y estos empresarios tan solamente pagan menos de la mitad, ¿no? Como asimismo también el pago para lo que es salud, para poder tener una atención en los centros de salud
En nuestro país, las empresas, cualesquiera que sea, pagan el 13%. Y estas empresas agroindustriales tan solamente pagan el 6%, y la diferencia la paga el Estado peruano, es decir, todos los trabajadores del Perú. Entonces, como podemos ver, a grandes rasgos, hay todavía ventajas en el empresariado, y que, si bien es cierto, podríamos decir que hace 20 años podría otorgársele, como así fue, para poder recuperar, ¿no? Toda vez que veníamos de una hiperinflación a finales del 80, y en el 90 se le da estas ventajas transitoriamente. Sin embargo, ha durado 20 años y continúa. Y sin embargo, a los trabajadores se les pagaba 31 sol por jornal, y finalmente, con todas estas medidas de protesta, de exigencia, incluido con fallecimientos muy lamentables, por cierto, finalmente se ha llegado no a un acuerdo, pero una imposición a partir del legislativo, darle pues un incremento que no ha resuelto los problemas, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, las fiestas de fin de año han sido empañadas por movilizaciones, y nuevamente que se tuvo que ampliar la legislatura en el Congreso hasta prácticamente el penúltimo día del año pasado. Yo en particular considero que nuevamente va a haber reacciones por parte de los trabajadores, más allá de que se les ha incrementado por primera vez una utilidad para los trabajadores en un 5% hasta el año 23, y se va a incrementar en 7.5 hasta el año 26, y después a partir del año 27 en el 10%, ¿no? Hay estos logros que se han conseguido por parte de los trabajadores. Sin embargo, esto no tiene pues todavía una aceptación, y esperamos que esto se pueda superar de una u otra manera. Creo que esto, hoy vivimos una tranquilidad, si se quiere, pero creo que es importante el diálogo, la apertura en una mesa de trabajo. Creo que es lo más importante para no volver a ver truncadas las calles, las carreteras, y cientos de unidades, llámese movilización interprovincial en todo el territorio nacional prácticamente, se ha visto afectada, y como consecuencia de ello pues los artículos que se movilizan de ciudad a ciudad han sido perjudicadas, desabasteciendo los mercados, encareciendo los productos y creándose un caos. Gracias, congresista de la República del Perú, exalcalde del puerto de Hilo, un puerto que los bolivianos, además que revisando su información transparente que hay en el Congreso del Perú, y resulta que usted no tiene ninguna sentencia ni en el ámbito penal ni en otros ámbitos. Doctor Hugo Teodovic, le pasamos la palabra para que haga su opinión, su comentario, preguntar. Queremos escucharlo. Yo, por lo que he escuchado al congresista, y tenía por la prensa alguna información sobre el conflicto suscitado en el Perú. En la legislación de nosotros, a diferencia de, creo que la que se maneja en el Perú, nosotros tenemos un código de comercio, lo sabe el doctor Subirana, que se rige para el sector industrial y empresarial. Y todo el sector industrial, empresarial, exportador, agroindustria, se rige por ese código de comercio. Porque forman sociedades, forman empresas, forman industria, y entonces tributan por igual. IVA, transformación al IVA, transferencia, impuesto a las exportaciones, todo igual. El único que, digamos, tiene una diferencia tributaria es el sector primario de los agricultores. ¿Es el RAU o el RUA? Claro, que ellos tienen un sistema integrado y que ellos no están regidos por el Código de Comercio o Código Industrial o Código Empresarial. De tal manera que la diferencia de tributación está por la actividad terciaria o industrial,
y la actividad primaria no está regulada por el Código de Comercio. Es razón de que ellos son campesinos, la mayor parte. Pocas son las empresas que se han constituido en la parte de la producción. Lo que hacen los campesinos, los agricultores, es vender sus productos a la agroindustria, que es la que transforma en aceite de soya, en torta de soya, etc. La leche, igual, la industria, la PIL, las plantas procesadoras. Entonces hay una diferencia tributaria. Los incentivos que en cierta manera se pudieran dar, quizás más se da al sector primario porque se está sujeto a las inclemencias del tiempo. Y entonces se ve perjudicado cuando hay sequía, cuando hay lluvia, el uso de fertilizantes, semillas, etcétera, lo que no ocurre con el sector industrial. Y el que exporta es el sector industrial, no así el productor primario. En cuanto a la relación laboral, tenemos un código laboral, una ley general del trabajo donde están todos, incluyendo los trabajadores del campo, están incluidos en la ley general del trabajo. Las empresas o empresarios o patronos que hubieran en el sector de la producción, para los recolectores, cosechadores, tienen que presentar planillas y tienen que darle las prestaciones de la seguridad social en caso de enfermedad, en caso de riesgo, como cualquier otro trabajador de la industria o de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de legislación agraria, hablamos de lo que significa la tenencia, la propiedad, pero no mezclamos con las relaciones sociales que tienen otro tratamiento diferente. Cuando se presenta un problema laboral, es de competencia administrativa. El Ministerio de Trabajo toma cartas en el asunto y en el nivel departamental existen las inspectorías departamentales o provinciales de trabajo que ven en primera instancia la parte de la conciliación y concertación. Entonces, ¿cuándo bajan los asuntos al legislativo? Cuando se han agotado las instancias de concertación y se han abierto los espacios de diálogo y han trabajado las mesas técnicas. Y entonces recién, a menos que en el Parlamento surgieran oposiciones o algunas enmiendas, pudiera abrirse audiencias especiales con los interesados o los sectores interesados. Pero normalmente se sigue el procedimiento legislativo. Y en cuanto a las políticas sociales, laborales, agrarias, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro que cuando se vota un gobierno, él sigue una política de gobierno y que no se puede contradecir a menos que violenten derechos básicos o esenciales. Eso es lo que puedo yo comentar. Muchas gracias por su magistral explicación. Yo quiero preguntarle al congresista con este contexto. En Bolivia, influenciado por la idea de un político y escritor peruano como es el autor de El Otro Sendero, que estamos hablando de Hernando de Soto, él habla para el sistema informal y aquí se crea un sistema simplificado tributario que pagan, por decir, algunos par de $10, $5 al año. Y de la misma manera crean un sistema que le llaman RAU, régimen único agropecuario, donde el impuesto es muy bajo y para todo lo que es el solar campesino, la pequeña propiedad, están exentos. Entonces, eso es una parte. La otra parte es que en la Ley General del Trabajo del 52, a principio se excluían los trabajadores campesinos y ahora con la ley INRA
y las últimas disposiciones, la empresa que se adjudica, que el Estado le dota un terreno y no cumple con la Ley General del Trabajo, en forma especial con la seguridad social a corto y largo plazo, puede ser pasibles a reversión de la dotación agraria. Entonces yo veo la parte, como dicen, tributaria, mercantil, comercial, y veo la parte laboral, social. ¿Cómo es en este momento en el Perú, congresista Walter, cómo es la situación sobre este problema que ya los han dicho? Han habido muertos en estos últimos días porque se trató en el Congreso. Otra cosa, perdón. Ingresaron los trabajadores del campo, pero por razones que no entiendo yo, de acuerdo a la Constitución, excluyeron a los funcionarios públicos que no gozan de ningún privilegio que le da la Ley General del Trabajo. Entonces, incluyeron al campesinado y excluyeron a los funcionarios públicos. Lo escuchamos, congresista. Sí, a ver, primero que, como señalaba, el Ejecutivo, un poco como que pasó por agua tibia y dejó toda la responsabilidad al Legislativo. El Legislativo lo asume y en la primera posición de iniciativa legislativa se hizo un intermedio para que venga el ministro, los ministros que corresponden, Economía, el ministro que tiene que ver con el tema agrario, a hacer una exposición sobre el tema. Entonces, cuando llegaron aquí, prácticamente no dieron ninguna posibilidad y todo indicaba de que es el legislativo quien tenía que asumir todo el peso de esta injusticia durante 20 años. Entonces, es cierto que había un fuerte contenido por parte de los trabajadores porque habían sido durante muchos años postergados. Jornadas laborales de 12 horas. 12 horas, ¿no? 12 horas, con carácter de obligación. Y luego de todas estas jornadas, todas estas negociaciones de idas y venidas, ampliaciones de la legislatura, finalmente se ha llegado a una extensión de jornada de 10 horas todavía. Se les ha otorgado recién un espacio para que puedan tener como guardería, para que puedan dejar allí a sus hijos. Se les ha otorgado EPP, se les ha dado agua, ¿no? Algunos servicios higiénicos, pero estamos en pleno siglo XXI y recién estamos hablando de algo que es común, no es obligación, es una cuestión por naturaleza de lo que debemos tener los seres humanos en cualquier centro laboral. Pero si nosotros ahora vemos, todavía existe una sobreexplotación, porque trabajar 10 horas, el trabajo del campo es fuerte. El trabajo del campo tiene uno que estar en la inclemencia del clima, puede ser invierno, puede ser verano, igual nos golpea. Entonces, el trabajar ya desde 10 horas, y cuando, por decir, los accidentes de trabajo en cualquier parte del mundo ocurren después de las 4 horas de haber iniciado la jornada laboral. Entonces, cuando nosotros trabajamos 8 horas, después de 4 horas estamos cansados, nuestros reflejos ya no son igual, y trabajar 10 horas nos ponemos en mayor riesgo. Por otro lado, yo creo que aquí hay que ratificar el tema de la parte tributaria. Esto, de repente, todos los años se ha venido dando porque había un control en los congresos, mayoritariamente, en el caso de Fuerza Popular, del gobierno de Fujimori, que tuvo en el último periodo tuvo una mayoría absoluta, que pudo hacer muy buenas cosas, sin embargo, siguió golpeando a la clase laboral. Lo mismo ocurrió con el sector de la presencia de Humala, que había una expectativa en el país que venía de un gobierno, de una propuesta
en favor de las grandes mayorías. Grasísimo error, porque gobernó finalmente para favorecer a las grandes corporaciones. No con esto yo quiero decir que soy anti-inversionista ni nada por el estilo, pero la experiencia de mi vida laboral, la experiencia me hace señalar de que es cierto, se le dio algunas ventajas a las grandes corporaciones en diferentes actividades y no la aprovecharon, la sobreaprovecharon. Entonces, y hoy día quieren más. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerle un alto a las tareas, y lo que queremos y reclamamos en concreto es que queremos una inversión, sí, pero una inversión responsable, porque nosotros estamos ubicados en el desierto de Atacama, aquí en el Perú, y hablo por donde yo radico, vivo, y que es todo lo que significa desde Arequipa hasta Antofagasta, ¿no? Es el desierto de Atacama, donde tenemos poquísima agua. Entonces, si tocamos el tema agrario, llámese cualesquiera, llámese la agroindustria, la agricultura familiar, tiene problemas del agua, y creo que esto es a lo largo de todo nuestro continente. Perdóneme, antes de pasar con Juan, el por qué se ha invitado a la mayor autoridad en derecho agrario en Bolivia, porque las últimas leyes de reforma agraria del INRA establece de que si no se cumple con la legislación laboral, puede ser o no cumple, es como no cumplir la función económica y social, y puede ser causal de reversión de las tierras. Es evidente que usted pertenece a una línea y tiene que tener conciencia y tiene que defender a su sector, es muy loable, y en ese sentido pareciera, si es así, como que trabajen 10, 12 horas, eso daría, inclusive en la legislación que nosotros tenemos, aunque no se cumple del todo, para entrar a la ley de tráfico y trata de seres humanos con fines de esclavitud, porque todo aquel que es obligado a trabajar más de 8 horas al día y más de 6 días a la semana, choca con todas las conquistas de Chicago y disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Doctor Todovich. Una interrupción, doctor, a propósito de ello. El trabajo en el campo es muy distinto a trabajar en una oficina. Nosotros a las 6 de la tarde podemos cerrar la oficina y apagar el aire acondicionado. En el campo no. Siguen los pollos comiendo mientras no se les apaga la luz, y siguen las vacas, y sigue el ganado, y sigue manejándose actividad productiva, aún en horarios nocturnos. Pero ¿cómo se encaró ese problema para que la gente no trabaje 12, 14 horas? Los turnos. Así Entonces se tiene que alterar. Igual es en la parte médica, en los hospitales. Cambian de turno porque no pueden seguir continuamente, incluso los turnos de los horarios de los médicos. Entonces la actividad hay que normarla, hay que reglamentarla en función de la naturaleza y de las exigencias, pero sin sacrificar las horas mínimas y lo que es del descanso. Entonces la gente que está en el turno del domingo va a ganar pues doble, van a ganar pues diferente, porque ese horario de descanso y de feriado o domingo lo tiene que pagar la parte patronal. La otra que decía el doctor Carlito Subirana, las corporaciones, estamos hablando de la parte productiva, no de la parte agroindustrial. Yo hago la diferencia de aquellos que le ponen valor agregado y reciben la materia prima recolectada del campo. Y cuando hablamos de los productores, de los que siembran y cosechan y transportan, que no lo hace la agroindustria, los que hacen la parte productiva primaria lo hacen sobre la tierra, sobre el suelo. Y la tierra la han recibido por dotación o por adjudicación.
¿Y qué ponen los empresarios? El capital suplementario, que es la maquinaria, es la plata y es los insumos para poder hacer producir esa tierra. Pero la tierra la ha dado en dotación o adjudicación, ahora se llama adjudicación, pero están sujetas a esa condición. El momento que no se cumple con las condiciones laborales, como decía el doctor Carlito, le revierten, le quitan la propiedad de la tierra. Así como suena. Juan Cruz, adelante, Buenos Aires. Muchas gracias. La última pregunta para el congresista. Independientemente del trabajo que están haciendo ustedes desde el Congreso, ¿piensa que los trabajadores se tendrían que agrupar para formar sindicatos en el sector agrario? Las organizaciones sindicales en cualquier parte del mundo son importantes porque eso permite el equilibrio, permite sentarse en una mesa el representante de los empresarios como representante de los trabajadores para buscar encuentros y que esto pueda continuar una armonía, una paz laboral y se ha demostrado en cualquier parte del mundo cuando existe esto, existe mejor producción. Sin embargo, en nuestro país lo que hemos visto en los últimos 20 años es una forma de parte del empresariado de dividir, creando sindicatos habidos y por haber, porque en nuestra legislación 20 trabajadores ya puede formarse un sindicato, Aquí pero también. entonces lo que hacen en todos estos tiempos es formar sindicatos, dividir las actividades laborales, económicamente hablando, teniendo 2, 3 sindicatos, inclusive dándoles algunas dádivas. Y por ende también creo que las legislaciones que hemos tenido en los últimos años hasta el día de hoy han sido pues totalmente adversas para poder mantener este equilibrio. Tal es así, en el caso que estamos hablando y en todos, hay un organismo que es la SUNAFIL que no cumple su rol. Lo han dicho por todo momento diversos parlamentarios de diversas bancadas, gremios, las mismas instituciones, y el mismo Estado dice que no hay suficientemente presupuesto para poder tener delegados, inspectores que puedan llegar a poder fiscalizar, ¿no? Entonces yo creo que el sindicato es importante, pero es importante en la medida que tenga pues una independencia, que tenga pues un rol del cual siempre ha realizado. En estos tiempos ya no hay como antes, que cada año tenía una negociación de pliego de reclamos, por hablar de uno de los temas, y se terminaba y seguían continuando. Hoy firman un convenio por 3 años, 5 años, 6 años, le dan una bolsa de paz laboral, dependiendo de la capacidad de la empresa y sus utilidades en el año, y listo, ¿no? Entonces el trabajador, en el tiempo que labora, muchas veces es amenazado, es despedido, y en el titular del ministerio que corresponda tratar de hacer justicia ante un despido arbitrario, entonces hay toda una dilatación. Hay un juicio en el sector minero, un juicio es emblemático, más de 20 años, son casi cerca de 5.000 trabajadores que ganaron este juicio en todas las instancias, hasta en el propio Tribunal Constitucional, está en ejecución y todavía no se paga, ¿no? Entonces, y juicios menores de reposición tampoco, no existen porque en el Poder Judicial dilatan, de manera que muchos trabajadores fallecen y no alcanzan en su vida a ver justicia. Al terminar esta entrevista internacional, agradecerle al doctor Hugo Teodovich Ortiz por sus conocimientos y experiencia que nos los ha compartido con un buen ánimo. Él es un referente y es muy valioso. Agradecer al congresista y exalcalde de Hilo, Walter Johnny, que ha sido un gusto conocer a una persona que lucha buscando la justicia social para los más desposeídos. A Juan Cruz,
que gracias Juan Cruz, este trabajo es muy grande y decirle que esta no va a ser la última vez. Vamos a estar molestándolo con cierta frecuencia. Me gustaría, y si le queda todavía un minuto, congresista, háblenos algo de Hilo, que es la esperanza de Bolivia. Hilo es la puerta al Pacífico. Estamos años en la posibilidad de tener el corredor bioceánico para poder trasladar la soya, café, cacao, todos los granos que produce Acre, Rondônia, Mato Grosso de Brasil, que tienen que actualmente ir hasta Puerto Santos y al venir a Hilo, corta tremendamente la distancia, ya no tiene que bajar a la Patagonia, es voluntad que tiene que poner los gobiernos de Bolivia, principalmente el Perú, y por supuesto esto se ha venido dilatando. Yo recuerdo hace años, el año específicamente el 92, estuvo en las playas de Hilo, Paz Zamora, que era presidente de Bolivia, con Alberto Fujimori, presidente del Perú. Ambos entraron a las playas de Hilo y como todos conocemos, hay un mar que se ha entregado de 5 hectáreas para que pueda tener Bolivia una salida, ¿no? Hay un monumento que hasta el día de hoy está allí. Esperamos que esto se retome. La voluntad de los gobiernos nos debe permitir abrazarnos como un grupo, como una zona del continente aquí en América Latina y poder ser grandes en el mundo. Muchas gracias. Se ha reactivado la construcción del tren bioceánico y va a ser de ida y de vuelta para el Pacífico y de vuelta para el Atlántico, que a través también de la hidrovía Paraguay. Hasta siempre. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.